Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. La semana pasada hablamos de terraplanismo y hubo mucha gente que mandó mensajes enojados, criticando que cómo íbamos a hablar de eso, que a dónde nos habíamos ido, que qué pensábamos. Nada, voy a hacer como un mini momento para explicar y que cada uno entienda que este es un espacio en donde no consideramos que nos gusten las verdades absolutas y hablamos de todo sin tomar partido nunca por nada, aunque la verdad que la semana pasada tomé bastante partido, no en decir que yo no estoy de acuerdo con que pueda ser real todo el concepto de terraplanismo, pero sí me gustaba el replantear y ver verdades que nos dan como absolutas, heredadas y dadas como verdad, que es algo que ocurre siempre dentro de los paradigmas de la humanidad. Entonces me parecía sano replantear y rever verdades. No sé por qué hay temas que la gente se siente insultada o se siente tocada personalmente. Tal vez tenga que ver con tirar abajo verdades, quién sabe. Pero nada, lo que quiero decir es que yo voy a hablar absolutamente de todos los temas, acepto y me encantan las críticas, si no voy a aceptar indicaciones de qué decir, qué no decir, a quién criticar, a quién no criticar. Este es un espacio proactivo, acá pensamos, generamos dudas y hablamos absolutamente de todo. Espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan entender y que entiendan que hablar de todo no significa estar de acuerdo con todo, simplemente significa conocer, entender, tener argumentos y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nada, me parece que es interesante plantearlo, que es interesante verlo y que es interesante seguir sumergiéndose en este mundo que de verdad para mí es fascinante, de verdad para mí es un mundo que nos abre puertas, que nos genera preguntas y nos da conocimientos desde la incomodidad de tener más preguntas que respuestas. Esta semana, como todas las semanas últimamente, sigue habiendo novedades, constantemente hay nuevas miradas, nuevos personajes. También hay personajes que empiezan a hablar con más violencia en contra de, así como hay personajes que cada vez hablan con más seguridad a favor de. Yo les sigo recomendando lo mismo. Escuchen todo, escuchen absolutamente todo. Y saquen sus propias conclusiones, no se dejen invadir por verdades absolutas, incluso la mía, así que dentro de esta mirada también lo que les estoy planteando puede ser totalmente relativo. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77 y tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com. A veces tardo más en contestar, pero cuando no contesto es que no leí ni bajé los textos para que no se pierdan y cuando los leo ya los voy poniendo en mi documento, que ya va cerca de 200 hojas, donde tengo las preguntas que tengo que ir respondiendo de cada uno de ustedes. Dentro de eso recuerden y entiendan que este espacio es de ustedes, es para ustedes y es con ustedes. O sea, si ustedes envían preguntas, miradas, reflexiones, este espacio va a seguir teniendo razón de ser. Porque yo no voy a hablar nunca de temas que ustedes no hayan preguntado. Un poco ese es el ejercicio de este espacio. Respondemos preguntas, buscamos respuestas de lo que ustedes planteen y tengan inquietudes. Por eso es importante que me escriban, que pongan de qué quieren seguir hablando, sea en texto, sea en audio. Eso al principio del podcast hace 3 años me gustaba tener preguntas en audio, después lo fui descartando, pero obviamente si vienen preguntas en audio siempre son maravillosas. Y después experiencias en primera persona, que es lo que dejamos al final de cada episodio. Y dentro de esas experiencias la idea es no juzgarlas, no analizarlas, no explicarlas, simplemente que todos las escuchemos y que veamos coincidencias si alguno ha tenido algún tipo de experiencia similar o ha conocido algún tipo de experiencia similar, por supuesto. Nada más que es eso. Es un espacio simple en donde damos datos, en donde contamos historias maravillosas y donde cada uno de ustedes
después saca sus propias conclusiones. Gracias por estar, gracias por escucharme y vamos a ir adelante con un capítulo que hay muchísimas preguntas, así que vamos a intentar ser como concretos porque hay grandes preguntas que nos podrían llevar horas y horas y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Hoy no encontré mis anteojos, así que ténganme paciencia porque me va a costar un poquito más leer, pero vamos para adelante. Vidal Arturo López Jiménez, un oyente de mucho tiempo y que siempre escribe, me pone: Jorge amigo, qué gusto escuchar este programa. No sé cuál es, perdón. Arturo, tengo una pregunta sobre el fenómeno ovni y el contacto extraterrestre. ¿Por qué este se da casi exclusivamente con los grandes gobiernos o potencias como Rusia, China, Estados Unidos, a pesar de que ellos nieguen todo contacto o que tengan evidencia tangible en tecnología extraterrestre? ¿Por qué no ocurre esto con otros gobiernos? Si no me falla la memoria, eres mexicano y es interesante que México está empezando a hablar desde el Congreso. De hecho, esta semana anunciaron que iba a haber una segunda audiencia pública, o sea, van a seguir hablando del fenómeno ovni. En Brasil hicieron exactamente lo mismo, se hizo una audiencia pública para hablar del fenómeno ovni. Hoy vamos a hablar un poquito de la CRIDOMNI, que es el órgano de la Fuerza Aérea Uruguaya que investiga el fenómeno ovni. Hay una oficina. Hubo muchas oficinas en realidad en Argentina. Desde la década del 60 hay oficinas que investigan oficialmente el fenómeno ovni. Está la oficina en Chile. No tengo claro, les pido disculpas, pero prometo indagar. Pero creo que está activa la oficina de investigación en Perú. Hay trabajos oficiales formidables en Ecuador. Y se han hecho trabajos como el informe Cometa en Francia. O sea, que Francia es una potencia, o sea, no estaría dentro de lo que está diciendo nuestro amigo Arturo. Pero quiero decir, no es solo las potencias o los grandes países que tienen fenómeno ovni y que cuentan los casos. Lo que pasa es que usualmente siempre miramos hacia las grandes potencias y las grandes potencias tienen algo que no es menor, que son los grandes medios de comunicación. Ustedes fíjense que es muy normal en cualquier orden de la vida que, por ejemplo, nosotros vemos una película de Hollywood que ocurre en un pequeño pueblo de Texas, por decir un X, y que es universal para todos y todos lo vemos como si hubiese ocurrido en cualquier lado, pero es mucho más extraño si tenemos una película internacional de un pequeño pueblo de Cundinamarca o de la provincia de Buenos Aires o de Tijuana o de donde quieran. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a consumir su información y como estamos acostumbrados a consumir su información, también estamos acostumbrados a consumir lo que nos cuentan de estas temáticas. Por otro lado, todos suponemos que si realmente, como dijo David Grush, de quien en algún momento vamos a hablar en profundidad cuando alguien lo pregunte, si tienen tecnologías más importantes gracias al recupero de objetos caídos, eso haría que toda la información se centre en estos grandes centros de poder que serían los que recuperan los casos, que es un poco lo que pasó con la CIA. Cuando la CIA desclasifica sus investigaciones ovnis, muchísimas son fuera de Estados Unidos y muchísimas terminan con traslado de algo a Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Brasil, donde todos los casos de extraños siempre terminan en la base de San José do Campo. Quién sabe si hay algo ahí o no, pero yo recuerdo que cuando estuve por ahí, cuando investigué, dije, esto es como el área 51 de Estados Unidos y está muy cerca de San Pablo. Y muchos me dijeron, sí, es así. De hecho, Brasil es otro país que ha tenido muchísimas, más allá de la audiencia pública, muchísimas instancias de investigación oficial del fenómeno ovni y ha tenido incluso muchísimas desclasificaciones muy importantes. A lo que quiero decir con esto, Arturo, es
Las grandes potencias tienen grandes comunicaciones, pero si nos metemos en México hay historias. Hoy casi hablo de una que va a quedar para los próximos episodios, de un ovni caído en Puebla ya por la década del 70. Tenemos objetos caídos e historias en cada uno de los países de donde estamos escuchando este podcast, en cada país de América, de Europa, de Asia, porque es impresionante también cómo nos estamos ampliando. Hay historias de ovnis y lo sorprendente es que hay historias viejas y nuevas, o sea, son cosas que continúan ocurriendo y que aparte de toda esta nueva mirada y todo este planteo de seriedad al fenómeno ovni nos hace también que podamos sentarnos con una cantidad de testigos nuevos que hasta ahora no se animaban a hablar y que están empezando a hablar. Eso es fundamental. Pero quiero decir, las grandes potencias seguramente tienen más dinero, tienen más recursos y tienen más comunicación, pero no son de ninguna manera el único lugar donde ocurre el fenómeno ovni, de ninguna manera. Obviamente ocurre muchísimo. Estados Unidos tiene miles de casos conocidos y desconocidos, no sé. Hablamos de Lubbock hace poquito aquí, que es un caso formidable, y si nosotros vamos a ver, hay casos constantemente sumamente extraños en todo Estados Unidos que generan algo totalmente asombroso, fascinante. Pero también ocurre en México. En cada región hay casos fascinantes, y ocurre en Colombia, y ocurre en Buenos Aires, y ocurre en Uruguay, y ocurre en Chile. Chile es impresionante. Chile hoy es uno de los países con mayor cantidad de denuncias, y ocurre en España, por supuesto que ocurre en España, y ocurre en Francia, y obviamente en Inglaterra, ni hablar. O sea, fíjense, es el mundo, esto ocurre en el mundo, depende de quién lo comunique, vamos a saber más de un lado o de otro, pero ocurre en todos lados. Y acá viene la pregunta capciosa que ustedes querrán que algún día responda, y que no voy a responder porque no lo sé, por lo menos mientras no lo sepa, es ¿y qué es todo esto? Yo no lo sé, no puedo decirles qué es todo esto, pero sí me parece fascinante poder decirles que todas estas pruebas, de alguna manera creo yo, y en eso sí estoy convencido, nos plantean que algo hay y que estamos enfrentados a algo que no sé si todo el mundo no sabe qué es, pero una gran parte de la población, entre la que me incluyo yo, no sabemos qué es, pero sabemos que algo hay porque las pruebas están ahí. Gracias, Arturo, espero que más o menos hayamos respondido la pregunta para el lado que querías. Espero que haya sido así. Siguiente pregunta es de Carbres, y es una pregunta que a mí me llena un poquito de orgullo y se las voy a contar también de manera personal. Y él dice: qué hermoso y pionero era el canal Infinito. Esto es porque en algún momento yo conté. Ahora les voy a leer la pregunta y después les cuento todo. Gracias por subir la entrevista, Jorge Luis. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Pedro Romaniuk? Sería lindo que hagas un especial sobre su vida y obra. Siempre sigo tus trabajos. Gracias. Sí, yo hice una serie hace 20 años, que es lo primero que hice de misterios para América Latina, que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas. Fue una serie muy linda que la hice con uno de mis más grandes amigos que falleció hace algunos años, Klaus Segretin. La hice con un gran productor que se llama Eddie Gómez, y fue cuando me invitaron a meterme por primera vez en misterio. Yo venía de hacer otro tipo de documentales, venía de hacer, recuerdo, de ganar mi primer Martín Fierro con un documental sobre la guerra de Malvinas, venía de hacer la biografía de Carlos Gardel, venía a hacer la biografía de Fangio, había hecho documentales de espeleología, o sea, había estado metido en cavernas muchas horas investigando, venía a hacer documentales, no sé, de excavaciones de dinosaurios en la Patagonia Argentina, venía de hacer muchas cosas, pero nada vinculado directamente al misterio. Cuando Eddie Gómez me convoca para ser el productor de esta serie, que le dimos muchas vueltas, él es un gran titulador, él pone unos títulos maravillosos, y él le puso el nombre de Latinoamérica Historias Perdidas. Que hoy hay un podcast maravilloso que se llama Historias Perdidas, que también se lo súper recomiendo. Yo soy muy fan de ese podcast que hace León Krause. Bueno, y
esta serie era una serie que iba a hablar de misterios desde Argentina y desde México. Ese era el primer planteo original. Y en esa primera serie fue el conductor, fue Jaime Maussan. Ahí conocí a Jaime, ahí conocí a Johanan, a Carlos Clemente, a todo ese gran equipo, Alfonso Salazar. En ese momento conocí a Carlos Guzmán también, a Rubén Villatoro, por supuesto. Conocí a muchísima gente de México, y conocí también en ese momento, por primera vez tuve contacto con los grandes investigadores argentinos. Algunos, no todos, por supuesto. Ahí lo conocí a Silvia Pérez Simondini, a Andrea Pérez Simondini, a Antonio Las Heras. Fue uno de los tipos que más nos apoyó en ese momento para hacer esta serie, que también a todos ellos los hemos entrevistado varias veces acá. No sé, prefiero dejar de decir nombres porque seguramente me estoy olvidando de muchísimos. Ahí me profundicé por primera vez en todo lo que tenía que ver con el Cerro Uritorco. Nada, fue muchísima gente, y que me abrieron, y de manera muy generosa empezaron a introducirme en este mundo del misterio. Hablamos de ovnis, de fantasmas, de leyendas, y yo me di un lujo muy grande que creo que la gran mayoría de ustedes no sabe, y tal vez ni conozcan de quién voy a estar hablándoles ahora, pero para mí es un orgullo muy grande, que es un tío abuelo mío que murió ya hace algunos años, y que se llamaba Dalmiro Sáenz, y que fue uno de los escritores creo más reconocidos en mucho sentido en el siglo XX en Argentina. También un tipo sumamente polémico. Lamentablemente a veces se lo recuerda más por su polémica que por su obra, más allá que tiene una obra literaria increíble. Y yo me di el lujo de trabajar con él en esa serie, de hablar de misterios, de filosofar de misterios, y terminó escribiendo un texto para la apertura de esa serie que fue increíble. La verdad que Dalmiro tenía una pluma maravillosa, y me di el lujo de trabajar con él en esa serie también. Bueno, con todo esto venía la pregunta si lo conocía Pedro Romagnuk, que esto fue en el año 2004, y ahí lo entrevisté en su casa, en una silla de plástico en medio de un jardín que tenía increíble, para hablar de todo lo que tenía que ver con temática ovni. Espero que todos sepan quién fue don Pedro Romagnuk, pero si no, se los voy a contar brevemente. Pedro Romagnuk fue uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni que tuvo Argentina. Él nació a principios de la década de 1920, o sea, de hecho hubiese cumplido este año 100 años. Desde la década del 60, él se dedicó a difundir e investigar todo lo que sabía sobre el fenómeno ovni, tanto de culturas ancestrales, de avistamientos tecnológicos, de avistamientos en la historia, de avistamientos modernos, y por sobre todas las cosas fue muy amigo de Benjamín Solari Parravicini, y también fue obviamente uno de sus grandes difusores. Escribió más de 20 libros sobre el fenómeno ovni, y tenía una mirada que para mí lo hacía único y diferente, y que él había sido piloto de la Fuerza Aérea. Entonces estamos hablando de alguien que conocía cómo se movía el mundo militar y conocía de aviones. Entonces era una persona maravillosa. Yo solo lo conocí esa tarde, que recuerdo que pasamos toda la tarde en su casa conversando, tanto en cámara como fuera de cámara. Recuerdo que hablamos mucho de los túneles, y él me decía que no nos olvidemos nunca de la cordillera de los Andes, porque ahí había algo debajo de la cordillera. Él decía que había ciudades intraterrestres, y que había muchas fuerzas militares tratando de llegar a esas ciudades intraterrestres. Al día de hoy nunca se ha probado nada, absolutamente nada de todo este tipo de relatos, pero qué sé yo, cuando uno va a Perú o a la cordillera del lado chileno o argentino, hay
una enorme cantidad de avistamientos. Bueno, este señor Pedro Romaniuk me regaló uno de sus libros, me lo autografió y lo tengo guardado con mucho honor, como tantos otros libros que tengo guardados. Soy un gran lector, tengo que decirlo, y creo en los libros y amo los libros. Y sí, entonces la respuesta acá es sí, lo conocí, lo entrevisté. De hecho, debo tener la entrevista completa, hace tiempo que la estoy buscando. Si algún día encuentro esa entrevista la voy a publicar, porque la verdad que fue una entrevista maravillosa, fue súper interesante y para mí fue muy enriquecedor conocerlo. Bueno, hoy venimos súper respondiendo preguntas, así que vamos a intentar, y Pedro murió en el año 2008 después de una fractura de cadera. 2009, perdón, murió el 21 de febrero de 2009. Con 86 años, y dejó muchos grupos de investigación que al día de hoy siguen. Muchos investigadores se formaron al lado de él, y dejó un legado gigante, que el legado de Pedro Romaniuk hoy sigue en toda Argentina, y yo creo que se ha dispersado muchísimo por fuera de Argentina también. Fue uno de los grandes investigadores que ha tenido el fenómeno OVNI, mínimo en Sudamérica, pero yo creo que sin problema podemos hablar de que el fenómeno OVNI tuvo en Pedro Romaniuk, en don Pedro Romaniuk, uno de sus grandes investigadores, y que tuve el honor de conocer y conversar. Este trabajo que yo hago a veces es muy gratificante, ¿no? Porque me ha tocado conocer y charlar mucho con Pedro Romaniuk, con Juan José Benítez, obviamente con Jaime Maussan, con Silvia Pérez Simondini, con quien también soy amigo, al igual que con Jaime, por supuesto, o de las nuevas generaciones como Andrea, como Johanan, investigadores de toda Argentina, de Uruguay, de distintos lados. Y por supuesto no me podría olvidar de que también tuve la suerte de conocer a Pedro Ferriz, el padre de la ufología mexicana, y también al padre o a uno de los padres de la ufología colombiana, que fue don Miguel Forero. Nada, la verdad es que he tenido la suerte de conversar con muchísima gente, expertos de todo el continente, personas muy sabias, escépticos muy brillantes, científicos maravillosos, y un poco ese es este espacio, es poder contarles todo lo que ocurre. La pregunta siguiente es una pregunta compleja, larga, y la verdad que pensé un montón en cómo contestarla. Y está titulada como Silvia, así que me imagino que será Silvia o Silvia Silva, no sabemos. Que dice: ¿en Uruguay hay algún caso? Gracias, porque en Estados Unidos se ven más fenómenos. Uruguay es uno de los países que tiene una mirada muy fuerte y muy profunda, y una investigación muy de larga data sobre el fenómeno OVNI. Me gustaría poder hablar de un caso en particular, pero también la verdad es que pensé mucho cómo respondí a esta pregunta, y prefiero hacerlo desde una manera más genérica y centrándonos en un caso que ocurrió en febrero del 2023 en Paysandú. Pero primero hablemos un poquito de historia, muy brevemente y muy en concreto de los grandes hitos que tiene Uruguay. Sin dudas, el primero es la CRIDOVNI, que es la Comisión Revisora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, que es una comisión oficial de la Fuerza Aérea de Uruguay, que viene funcionando desde la década del 70, que viene investigando, analizando casos, difundiendo su investigación en todo el continente, y que vienen trabajando hace muchísimo tiempo de manera ininterrumpida, y eso lo hace a
al Uruguay uno de los países pioneros en la difusión pública del fenómeno ovni, que me parece que no es algo menor de ninguna manera. Esta comisión se formó en el año 79 y desde ese momento sigue trabajando. Después en Uruguay también tienen uno de los focos, uno de los lugares, uno de los hotspots seguramente más famosos del continente, que es la estancia La Aurora en Salto, que es un lugar desde que también desde la década del 70 ocurren cosas extrañas relacionadas al fenómeno ovni, se ven luces. En ese momento hubo un avistamiento muy fuerte que, si quieren, nos metemos a profundizarlo, pero no sé si es el momento, pero se los dejo para que pregunten. Y hasta el día de hoy en la estancia La Aurora continúan ocurriendo fenómenos que tienen que ver con el fenómeno ovni. De hecho, se habla también, al igual que en el Uritorco, de que allí podría haber una ciudad intraterrena, y es un lugar donde la gente también va a observar lo que ocurre. Va a ver los cielos y va a ver luces en el cielo y un montón de otros fenómenos que ocurren alrededor. Es muy fascinante, pero de alguna manera a mí me hace acordar bastante al rancho Skinwalker en Estados Unidos, del cual hablé y del cual me criticaron mucho porque me equivoqué de lugar, pero pasa con los datos nada más. A mí a veces los datos se me confunden en la cabeza y son parecidos. Igual ya pedí disculpas en su momento. Después hay otro caso que pasó en el 83 cerca de Tacuarembó, en donde un objeto se cayó en una noche de una enorme tormenta y donde se dijo que había sido un rayo bola, pero cuando fueron al lugar encontraron un agujero con rayos. Yo estuve en el lugar, estuve donde muchos años después, por supuesto, donde eso ocurrió y donde se recuperaron fragmentos de un objeto que hoy parte de esos fragmentos están en el Museo del OVNI en Victoria, en Argentina. Hay casos que tienen que ver con el aeropuerto de Montevideo que son increíbles. Y el último caso es este que les decía, que ocurrió este año en febrero, en donde de diferentes lados vieron 4 luces muy extrañas en el cielo y se investigaron y se llegaron a diferentes conclusiones que al día de hoy siguen siendo debatibles, porque son luces que vieron personas oficiales e instruidas. Esto que ahora la NASA habla de cuando el testigo es un experto, escuchémoslo de otra manera y analicemos la información de otra manera. En fin, con lo que quiero decir así muy rápido y muy pautado y una cosa por sobre otra es: Uruguay es uno de los países que tiene un bagaje y una historia en torno al fenómeno ovni muy grande. Si ustedes quieren que yo les hable de un caso específico, como hacen absolutamente todos los casos, me dicen hablemos de esto, yo lo pongo en agenda y en algún momento hablamos. Pero como la pregunta era genérica, yo respondo de manera genérica. Uruguay tiene una oficina oficial, Uruguay publica casos, Uruguay investiga casos, y dentro de esa publicación siempre se han ubicado en torno a esta conclusión que tuvo el proyecto Libro Azul, o que han tenido tantas otras oficinas de investigación oficial, que dicen que entre un 96 y un 97% de los casos son explicables, pero que siempre hay casos que no son explicables. Yo a eso le sumo lo que ustedes saben que yo creo, es que no sean explicables no significa que sean extraterrestres, tampoco significan que no lo sean, simplemente significa que no tenemos idea de la procedencia o de qué han sido. Algunos con el tiempo logran explicarse, otros hace décadas y décadas que son misterios, y no es menor que esto ocurra. Me parece que es uno de los temas más maravillosos y sorprendentes que nos ocurren. Bueno, Silvia, espero que la pregunta medianamente esté respondida. O sea, básicamente la respuesta que tengo para hacerte es sí, existen diferentes casos en Uruguay, existe investigación
Y existe todo, o sea, no es solo Estados Unidos. Es muy loco que la primera y la última pregunta hoy vayan en torno a la misma dirección. No es solo Estados Unidos, amigos. Esto ocurre en todos lados y es sorprendente, es interesante que esto sea de esta manera. Abramos la cabeza y vamos a entender que de verdad esto ocurre absolutamente en todos lados. Bueno, y como todas las semanas, o espero que sigas ocurriendo todas las semanas, tengo un audio en primera persona, que es lo que ahora me gustaría compartir con ustedes. Igual este audio vino con un texto, así que lo voy a leer, y me dice: estimadísimo Jorge, aunque me invaden las ganas de tener una larga charla contigo y haré tripas corazón, y entiendo que te escriben cientos o quizás miles de personas, seré breve. Luego, Dios mediante, quizás algún día logre contacto más. Por ahora paso a grano. Me puso varias cosas. Solo voy a leer el texto que tiene que ver con el audio que nos va a poner ahora Maximiliano. Tengo una irrefrenable pasión por el tema por los temas paranormales y el fenómeno ovni desde pequeño. Por eso deseo de todo corazón felicitarte por el excelente nivel del contenido que ofreces. Gracias. La seriedad del enfoque, la exactitud de los comentarios y las múltiples referencias y la claridad para expresarte, que hacen que sea muy amena la escucha. Por una de mis actividades viajo regularmente y es La Huella OVNI el podcast elegido para que me haga compañía. Además, gracias a tu show he aprendido y puesto en duda muchas veces nuevas ideas. Preparando una breve expedición a Victoria para ver si pesco algo con algunos equipos técnicos de los que dispongo. Si hay suerte, serás el primero en saber. Bueno, Maximiliano, gracias por esto y por contactarte y por toda la generosidad de todo lo que me has dicho. Hay mucha gente pidiéndome si vamos a hacer alguna vez algún encuentro. De hecho, esta semana 3 personas me preguntaron si yo también iba a hacer viajes de autor y ese tipo de cosas, que honestamente jamás en mi vida ni pensé ni se me ocurrió. Tal vez para algún día sí, pero sí, tal vez me gustaría en algún momento pensarlo. Hacer un encuentro para poder conversar con muchos de ustedes. A veces me cuesta en tiempos, o sea, porque yo esto lo hago totalmente para ustedes, pero me quita tiempo de mi familia, me quita tiempo de trabajo. Entonces a veces me cuesta tener 30, 40 mensajes que me da mucho orgullo y poder darles tiempo a cada uno. Muchos me dicen, bueno, pasame el celular y seguimos hablando, y es imposible, lamentablemente. Por ahí algún día logre entender cómo hacerlo, pero por ahora mi actividad principal son mis documentales, y la semana que viene vamos a hablar de Inexplicable porque estamos a punto de estrenar la nueva temporada. Yo estoy súper orgulloso, así que la semana que viene vamos a hablar de Inexplicable porque estoy feliz con esta nueva serie que estreno en History Channel Latinoamérica. Pero sí, obviamente hay mucha gente pidiéndolo, o sea, de alguna manera hay que organizar o pensar cómo hacer esto, tal vez hacer algunos vivos en YouTube y poder conversar una vez por semana, tal vez esa sea la idea, pero necesito saber cómo hacer para coordinarlo y no quedarme en un vivo yo solo, que sería triste, pero creo que lo podríamos pensar sin dudas. Estoy recibiendo también muchos comentarios de mi idea de hacer el libro. Quiero decirles que estoy avanzando bastante bien, así que no es una idea que haya abandonado, y me encantó todos los mensajes que recibí, así que sí, estoy trabajando en ese libro. Bueno, lo único que no leí es que Maximiliano después me dice: finalmente te adjunto un audio con experiencia vivida por mi familia para que puedas compartirla en el podcast. Así que ocurrió, fue a 30 kilómetros, no te dejé el dato, pero la distancia del avistamiento fue alrededor de 30 kilómetros. Bueno, Maximiliano, gracias por todo y vamos con tu audio. Bueno, estimado Jorge Luis, la verdad que llevo más de 3 meses escuchando el show, como me gusta decirle. En mis viajes siempre me acompaña La Huella OVNI.
en el mail que te hice también te comentaba de mi profundo interés por el tema. Diría que decir profundo interés sería desmerecerlo. Así que voy a ir directamente al grano y te voy a comentar una anécdota con algunas precisiones de índole técnica que puedo llegar a brindarte. Yo vivo en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Nosotros tenemos río Uruguay de por medio, la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Está literalmente a tiro de piedra en algunos puntos. Y une estas dos ciudades la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que es un complejo hidroeléctrico de finales de la década del 70, principios de los 80, que abastece a parte de la red interconectada nacional de energía eléctrica, ¿verdad? Esta historia lamentablemente no me pertenece en cuanto a haberla presenciado, porque era apenas muy chico, pero data de los inicios de la década del 80. Cercano a la ciudad de Concordia hay un pueblo que se llama Puerto Yeruá, donde mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi madre, tuvieron en su momento una pequeña casa de campo, y donde tanto mi abuelo como mi tío eran habitués de ir a pescar. En el río Uruguay se pesca muy bien, y ellos en este lugar solían ir a pescar. Pescaban con líneas normalmente, lo que se hace es tirar con la plomada. Esto llevaba a que generalmente se ubicaban de tardecita a noche, se llevaban algún farol, algo para cenar, y la pesca era nocturna, de costa siempre, y de esta manera pasaban el tiempo y disfrutaban estos momentos padre-hijo al aire libre, que yo también luego compartí con mi abuelo, pero ya más grande. Y la historia básicamente dice que estando en un horario cercano a la madrugada, de noche tarde podríamos decir, cerca de las 12 de la noche, y haciendo esta actividad de pesca y compartiendo algo, empezaron a observar algunas luces, una luz concretamente que cambiaba de color, de unas dimensiones bastante importantes, que estaban en la zona de la represa de Salto Grande. Yo la verdad es que con el paso del tiempo he intentado obtener más datos al respecto de esto, por ejemplo saber si alguien más pudo haber tenido avistamientos. Oportunamente, ahora por otra actividad a la que me dedico profesionalmente, ingreso a la represa, pero no he tenido hasta el día de hoy información fehaciente de si han habido avistamientos. No me cabe duda de que algo probablemente se haya visto, pero tratándose de un complejo de esta naturaleza, no siempre va a ser sencillo, de obtener esa información. En concreto, la historia dice que estas luces, no se puede hablar de una nave ni de una estructura, porque ellos lo que refieren, tanto mi tío como mi abuelo, que ya falleció, es algunas luces de colores, de muchos colores, tenían seguramente un tamaño bastante importante, porque aún en línea recta la distancia es de kilómetros desde el punto en el cual ellos estaban apostados, como para poder decir, de que era un elemento chico. Según ellos me refirieron, yo esto lo escuché ya desde chico, pero luego cuando fui cobrando conciencia de lo que me habían contado, volví a pedir información, y siempre la historia fue similar o igual en cuanto a lo que me relataban ambos. Este conjunto de luces, o esta luz que modificaba su color de un tamaño bastante importante. Yo no lo puedo precisar porque lamentablemente, como te digo, no fui testigo presencial, pero haciendo algún pequeño análisis por las distancias, tiene que haber tenido algún par de cientos de metros quizás, incluso para poder haberse visto de la manera que la vieron ellos a la distancia a la que estaban. Se mantuvo sobre la zona de la represa durante un tiempo bastante largo, hablan de minutos, y posteriormente desapareció hacia el lado de Uruguay, o sea, se fue hacia el lado contrario a donde estaban ellos, y no volvieron a tener otros avistamientos de esta naturaleza. Pero te lo quería compartir porque es uno más para agregar seguramente a tu vasta colección. Sin más, te dejo un gran abrazo y felicitaciones por el show. Gracias, Maximiliano. Es loco cuando todo coincide, ¿no? Que hoy el planteo fue si había algo más de las grandes potencias y qué pasaba en Uruguay, y terminamos con un caso donde el objeto se va hacia Uruguay, a la zona de la que estuvimos hablando. Les juro que esto no está preparado, o sea, yo voy buscando lo que toca en el momento, excepto modifico algunas cosas cuando los temas son demasiado repetidos y demás, pero nada más que eso. Bueno, gracias Maximiliano, y gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gracias por
compartir, por mandar sus preguntas, sus inquietudes, por decir qué les parece el show, sea que les parezca bien, que les parezca mal, que les guste, que no les guste. Gracias por recomendarlo, gracias, porque de verdad estamos creciendo semana a semana y eso es impresionante, y estamos llegando cada vez a más público, y eso ocurre y se nota con las preguntas que llegan. Igual, nada, yo tengo que seguir rogándoles que me manden preguntas. Recuerden mis redes: en Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo el mail, que es las historias de George, las historias de George @gmail.com, y sigo esperando las preguntas y las experiencias como las que acabamos de escuchar. Estamos en un momento especial, ocurren cosas todas las semanas, pero no perdamos la compostura, no compremos cualquier buzón. Escuchemos absolutamente todo, incluso la gente que da conclusiones o genera sugerencias o genera certezas, pero no las compremos. Escuchémoslas, aprendamos, capacitémonos, sigamos mirando al cielo, sigamos buscando nuestras experiencias personales, sigamos haciéndonos esa pregunta ancestral que seguramente el primer hombre, la primera mujer, el primer niño se hizo cuando levantó la vista, miró a las estrellas y se llenó de preguntas, esas mismas preguntas que hoy seguimos teniendo nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por haber llegado hasta aquí. Y gracias por bancar todo. La verdad que para mí cada uno de ustedes es un honor gigante, y es el único motivo por el cual yo estoy acá sentado hablando. Gracias de verdad. Y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI dentro de muy poquito. Chau chau.